Hola, mi nombre es Hazel González y hoy estamos en un nuevo programa de Conexión Azul para el periódico Heredia Hoy. Hoy traigo un programa para hablar sobre las mancias, desde una mirada mística y esotérica y no como simples curiosidades, sino como esos lenguajes simbólicos que a través de toda esta simbología el ser humano intenta desde hace muchísimos siglos eh, acercarse al misterio. Las mancias podemos decir que son formas de lectura de señales. Son modos de interpretar símbolos, movimientos, imágenes o elementos visibles para entrar en contacto con una realidad más profunda, más sutil e incluso invisible. En el fondo, las mancias parten de una gran intuición espiritual, y es que el universo no está completamente callado, sino que va dejando huellas, responde con signos y se expresa a través de múltiples formas. El ser humano puede entrar en ese modo de lectura cuando está en el modo presente. Vamos a iniciar con la primera gran mancia, principalmente porque es de las más conocidas, son las más fascinantes y además son las más ricas en simbolismo. La cartomancia podemos definirla como la lectura de las cartas como medio de orientación, revelación o interpretación. En este tipo de mancia, las cartas no se ven solamente como objetos impresos, sino como portadoras de imágenes vivas, de arquetipos y de símbolos que hablan con conciencia al alma. Desde el esoterismo, eh, la cartomancia se comprende como esa puerta entre el mundo visible y el mundo visible. La carta que aparece cuando se escoge de un mazo no se interpreta como una casualidad vacía. Salió y qué curioso que saliera esta carta. No, más bien la podemos ver como esa manifestación simbólica que refleja un estado interior, una energía que está en movimiento o inclusive una verdad que está buscando salir a la luz, ¿verdad? Por esto la cartomancia tiene tanta fuerza, porque pone frente a los ojos algo que tal vez ya la persona venía sintiendo a nivel muy profundo, pero que todavía no la había, no tenía ese nivel de conciencia para nombrarla, para decirlo, ¿verdad? Entonces podríamos decir, bueno, cartomancia, yo me estoy refiriendo ahorita al tarot, pero hay otros múltiples también cartas que se conocen como oráculos. Hay muchos, hay el oráculo de los ángeles, hay muchísimos. Está el oráculo, por ejemplo, este de los mensajeros de Egipto. Pero les puedo decir que hay un sinfín de cartas que uno puede, pues, leer. Entonces, cuando uno escoge esta carta de un mazo, podríamos decir que esa carta está funcionando como un espejo, que no devuelve precisamente un rostro, ¿verdad? Que sería el mío si yo me reflejo, sino más bien un estado de mi propia alma. Podríamos decirlo como una inquietud, un conflicto, una prueba,
una transformación por la que yo esté atravesando, también una advertencia, en fin, podemos interpretarla de muchas maneras. Cada imagen, ¿verdad?, que presentan las cartas, tiene una vibración y un mensaje específico. Por ejemplo, el tarot podemos decir que son 78 cartas y se compone de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Esto es muy importante, muy interesante, porque también el hecho de que salga un tipo de carta con un número de carta, casi todas traen un número, que también es simbología, ¿verdad? También dentro de este lenguaje esotérico, la cartomancia no debería verse solamente como adivinar el futuro. Voy a ver qué me va a pasar la próxima semana o mañana o dentro de un año, sino que más bien se convierte en una forma de lectura de mi propia realidad, pero del momento actual. Entonces, cuando una persona observa cartas, no solamente observa dibujos, sino que va a mirar símbolos. Y bueno, valga el momento para recordar cuál es el significado, qué significan los símbolos. Un símbolo es una forma visible que contiene un significado más profundo que su apariencia. No solamente es lo que muestra, ¿verdad?, una escena, sino que detrás de lo que nos está diciendo hay una energía, hay un arquetipo, hay un tema, hay una experiencia humana, generalmente es universal, es decir, aplica para todos. Y, por ejemplo, en el tarot, cuando sale la rueda de la fortuna, se puede decir que habla de ciclos. La torre habla de derrumbe de estructuras viejas. La estrella puede hablar de esperanza o de guía. La luna generalmente se interpreta como que nos está hablando de intuición, de incertidumbres. Y cuando aparece el ermitaño en el tarot, puede hablar de que estamos en un proceso de retiro interior, de sabiduría o de una búsqueda profunda. Entonces, esto lo que quiere, pues, decir es que lo que hace tan poderosa y tan seguida por siglos la cartomancia, porque esto no es de ahora, sino que viene de muchísimos años atrás, convierte lo abstracto, ¿verdad?, en una imagen. Todo lo que estamos sintiendo, todo eso a lo que no le ponemos una palabra, una voz, a través de una imagen, nos es más fácil interpretarlo. Entonces, lo que no tenía forma, lo que yo no estaba viendo, ahora sí lo tiene. Porque, podemos decirlo así, de una manera estaba algo confuso, pero simbólicamente nos ayuda a hacer una reorganización de la información. Entonces, bueno, desde la teoría mística o del misticismo, esto tiene aún un sentido más bonito. Podríamos decirlo de esta manera: el alma entiende por imágenes, no por lógica, no por conceptos, no solamente por datos, ¿verdad?, que estamos muy acostumbrados a estar buscando ese tipo de información, sino que hay muchas ocasiones en las que el alma necesita una escena, una figura, una metáfora, inclusive, para poder comprender qué es lo que está pasando. Y esto es precisamente lo hermoso de la cartomancia, que es como una gráfica de imágenes
que nos ayuda a entender nuestro mundo interior. Además es muy interesante y tomar en cuenta de que cuando una persona lee el tarot, el tarot de pronto ha estado como muy relacionado con temas oscuros. Y sí, yo no voy a decir que no se usa también para eso, pero todas las cartas, por decirlo así, que se han desarrollado, en realidad ellas cumplen con esa función de ayudarnos a entrar en nuestras profundidades. Y va a depender de la luz o la sombra de lo que haya involucrado en lo que yo estoy consultando, ¿verdad? Entonces, también hay que saber, ¿verdad? Pues hacer esas lecturas, hay que saber con quién uno va a hacer esas lecturas y ser uno como muy perspicaz, estar uno muy sintonizado con uno mismo y con esa intuición que hablábamos en programas pasados, para saber a dónde yo sí puedo moverme y dónde no. Porque esto también se puede prestar, por ejemplo, cuando ya se convierte en una actividad que me va a condicionar. Y entonces, si yo no me leo las cartas, yo no puedo realizar tal acción. Y es que antes de que yo me lea las cartas, yo te necesito saber. En realidad no. En realidad, para mí, todas las cartas, incluyendo el tarot, son precisamente para analizarme a mí cómo estoy en mi momento presente. Más allá de lo que es adivinación, ¿verdad? Porque también el ser humano es muy dado como a querer saber, a no tener la incertidumbre, a quitarnos la ansiedad de lo que va a pasar después, pero en realidad también debemos confiar primero en fuerzas superiores a nosotros que nos guían, ¿verdad? Y principalmente en nuestra intuición, en lo que nuestra alma nos dice. Y por esto también quiero decir que la cartomancia está profundamente ligada, al principio de sincronicidad. Esto quiere decir que lo que se ve fuera, por decirlo así, lo que resuena afuera, es en realidad vinculado con lo que se está moviendo en el interior de la persona. Y, o sea, va muchísimo más allá de lo que es el azar. Y más que todo es como esa consideración en la correspondencia, se corresponde el símbolo con el momento que se está viviendo, ¿verdad? Podríamos decir que hay una sincronicidad entre la energía interna, ¿verdad?, y la revelación que nos está presentando cada carta. Y bueno, podríamos decir que la cartomancia, con cualquier tipo de cartas, como ya les digo, hay muchísimos tipos. Es una conexión también con nuestra intuición. Y es algo muy, muy interesante de poder, pues, experimentar. La segunda mancia de la que quiero hablar, y que posiblemente algunos también conocen, es la quiromancia, o, en otras palabras, la lectura de la mano. Aquí, por ejemplo, esta mancia trabaja directamente con el propio cuerpo. La cartomancia trabaja con imágenes externas, ¿verdad?, que vamos extrayendo de un mazo, pero la quiromancia trabaja directamente con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia mano. Y para los expertos en estos temas es muy interesante porque ellos dicen que la mano se convierte en un mapa. Es un mapa simbólico en donde se puede determinar el carácter de la persona,
sus tendencias, ¿verdad? Su recorrido de vida y el modo también en la que una persona se expresa y vive en la vida, en el mundo. Desde el esoterismo podemos decir que la mano no es solamente un instrumento que nos permite accionar, ¿verdad? Sino que también es una superficie en donde el alma, dicen los expertos, ha dejado huellas. Y la vida misma, conforme vamos teniendo experiencias y vamos ganando años, ¿verdad?, de vida, también se va escribiendo ese mapa. Entonces hay quienes no solamente leen las líneas, sino que leen como los montes que se hacen, la forma, la longitud de los dedos, cómo es su textura, cómo es la flexibilidad, cada una de las rugosidades, ¿verdad?, que se han generado alrededor de la mano. Quienes leen esta o tienen esta experiencia, va haciendo una lectura silenciosa muy profunda además. Y es interesante cómo las manos también pueden convertirse en un símbolo. La mano, por ejemplo, para hablar un poquitito, la mano es muy especial porque además de ser una parte muy importante del cuerpo, bueno, está ligada energéticamente con la acción, con el recibir, con el tocar, construir, sostener y también soltar. Entonces, en este sentido, leer la mano es como leer cómo una persona se relaciona con su vida, sus impulsos, sus emociones, su mente, su energía vital, y también cómo decide y cómo camina en el mundo, en su mundo. Bueno, las líneas de la mano se interpretan como rutas simbólicas, ¿verdad? Hay ciertos sectores y segmentos que se leen, está como dividida y se puede hacer esa lectura, esa interpretación. Por ejemplo, está la línea de la vida, está la línea del corazón, está la línea de la cabeza. Y bueno, hay una gran profundidad porque también nos recuerda que el cuerpo habla. Para los expertos en esto, lo que dicen es que es una casi una biografía que está escrita en nuestra mano. También nos enseña que el ser humano no está dividido entre materia y espíritu como dos cosas separadas, sino que todo es uno. La energía nos une, ¿verdad? Y el cuerpo verdaderamente se convierte en ese reflejo del alma. Y que el alma también se puede reflejar o imprimir en nuestro cuerpo, en este caso la mano. Otra mancia de la que me encanta pues hablar es acerca de la oniromancia o la interpretación de los sueños. Aquí entramos tal vez en uno de los temas y territorios más antiguos y más misteriosos y más sagrados del mundo espiritual, porque desde tiempos de los egipcios, sumerios, que fueron las primeras civilizaciones que estuvieron aquí en este planeta, el sueño se ha visto casi como un umbral. Es un espacio donde la mente racional toma un descanso y el alma queda más expuesta, más libre para ese lenguaje de los símbolos, de lo simbólico. Soñar desde una mirada esotérica no es solamente producir imágenes al azar mientras dormimos. Hay muchos, ¿verdad?, expertos, psiquiatras y expertos en temas de sueños o del sueño, en donde dicen que nuestro cerebro, cada vez que dormimos, va procesando la información de lo que vivimos cada día.
Desde el esoterismo, en realidad más bien se habla de que se cruza un velo y a través del sueño o de los sueños es donde permitimos que aparezcan los mensajes, inclusive de advertencia, de memorias, de deseos muy profundos, inclusive de nuestros peores miedos o nuestras intuiciones o revelaciones, que todo se va dando de forma muy simbólica. La oniromancia parte de una idea muy profunda, y es que el sueño habla en imágenes, porque hay verdades que no se pueden expresar. Vean qué profundo. Hay hay verdades que no se pueden expresar de una manera literal. Digamos que el alma podría decirme a mí misma que esto me duele, o esto está cambiando, o esto se está abriendo, o esto ya terminó. Pero decirlo a veces es duro, es pesado para mí misma, es de mí misma para mí misma. Entonces, a veces un sueño, no estoy diciendo que esto es siempre, va a depender de nuestras circunstancias, de los temas, de lo que estemos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, en un sueño, cuando hay una casa que se inunda, o una escalera que va hacia arriba, o una puerta cerrada, o un animal que aparece, ¿verdad? Podemos estar relacionándolos con diversos temas, ¿verdad? Vamos en cada sueño, cada elemento que vamos soñando tiene ese símbolo. Hay un viaje, hay una caída, hay personas que se han soñado, por ejemplo, que se caen todos los dientes. Hay un fuego, hay algo que se está consumiendo en un fuego, en un incendio. Bueno, ¿qué significa todo esto? Vi una luz en el sueño, vi una figura, pero no entendía muy bien cómo era. Todo eso son símbolos que nuestra propia alma puede ser que nos esté manifestando. Por eso, este tema de la oniromancia, ¿verdad? Hacer la interpretación de los sueños no es traducirlos de forma mecánica. Ay, me soñé con una casa que se inundaba, se me va a inundar la casa, ¿verdad? No necesariamente es eso. Es de verdad escribirlos, analizarlos y sentir qué es lo que me están, qué mensaje me están dando, en qué resonancia estoy yo en este momento, qué emoción me dejan. Si hay un símbolo que se repite muchísimo, ok, ¿en qué están insistiéndome? ¿Verdad? ¿Qué símbolo mi alma está insistiendo en mostrar? ¿Verdad? Inclusive los sueños tienen tanta fuerza en el esoterismo porque pertenecen a un territorio que está entre velos, ¿verdad? Entre lo visible y lo invisible. Podríamos decir que no son vida, pero tampoco son nada, porque ahí hay un mensaje que se nos está dando. Digamos que están en una zona intermedia entre el aquí y el allá. Inclusive podríamos decir que son mensajes o recordatorios de mí para mí, ¿verdad? De nosotros mismos para nosotros mismos, acerca de situaciones que estoy viviendo, que yo de pronto no las quiero asumir, pero mi alma me las está recordando, o yo misma, mi propio cerebro me está recordando que yo debo asumir recordar que está eso ahí y que yo debo darle ya sea un inicio o un final, en dado caso. Pero lo que quiero decir es que por alguna razón se manifiestan. Y bueno,
En muchas tradiciones espirituales, los sueños han sido considerados mensajeros porque traen advertencias o también traen algún tipo de revelación. Y bueno, todavía en el mundo actual, en este momento, muchas personas experimentamos sueños, no sé si les ha pasado, hay sueños que se sienten diferentes o que no son iguales a otros. Hay sueños que uno se abrió los ojos y se me olvidó que soñé, pero hay otros sueños, a mí personalmente me ha ocurrido, que se quedan vibrando todo el día, inclusive por años. Hay sueños que soñé cuando estaba muy pequeña que yo todavía me acuerdo. Entonces es impresionante ese tipo de sueños. Porque esos sueños de verdad que tocan como una profundidad que va más allá de lo consciente, por decirlo de esta forma. Sino que, bueno, definitivamente esos sueños son experiencias que están bastante cargadas de sentido. La oniromancia inclusive nos enseña que la verdad no siempre aparece así de frente, sino que viene otra vez disfrazada de imagen. Llega a través de símbolos, que es lo que hemos estado hablando durante toda este programa, los símbolos. Y tal vez, yo creo que por esto el sueño o los sueños siguen siendo una de esas grandes, grandes, grandes puertas al misterio del ser humano. Y es que allí el alma no explica, sino que el alma muestra. Es muy interesante. Ahora, voy a hablar también otro poquitito de otras mancias que son interesantes también de tomar en cuenta. Por ejemplo, hay personas que sienten una fascinación, y yo soy una de esas, por la piromancia, es decir, ver el fuego, ver una llama y ver cómo esa llama, esa flama se mueve, tiene una vida, ¿verdad? Y hay personas que saben interpretar o saben leer los movimientos de las llamas del fuego, ¿verdad? Las chispas, porque, digamos, el fuego simbólicamente nos habla de transformación, nos habla de purificación, nos habla también de voluntad y de intensidad y de cambio. Entonces, cuando se puede leer, a mí me parece fascinante ver, por ejemplo, una fogata, las chispas, cómo se mueven, el calor que emite, ¿verdad? Y poder interpretar con una intención. Yo voy a encender un fuego con una intención y también puedo hacer una lectura para ver qué cosa es lo que yo voy empezando a sentir, a interpretar de lo que yo estoy viendo, de esa pequeña fogata que yo hice, ¿verdad? Por ejemplo, también hay otras personas que trabajan con la hidromancia, es decir, cuando pueden ir a un río, por ejemplo, y observan las ondulaciones, los movimientos, los reflejos, lo que se va interpretando de lo que se va observando en ese momento. Y es muy interesante porque hablando de los símbolos, el agua representa emociones, abundancia de emociones. También está muy vinculada con la intuición, con la sensibilidad y con la profundidad. Por eso el agua siempre se ha visto como un espejo del alma y del mundo interior. También hay una otra mancia que se llama la de los cristales,
que, por ejemplo, hay personas que se especializan para, a partir de los cristales o esferas o superficies, ¿verdad?, que reflejen, puedan hacer una lectura de que lo que hay ahí no necesariamente se interpreta como una imagen, ¿verdad?, sino que hay una visión o hay una intuición allí mismo que se despierta en quien observa, en quien hace esa lectura. Tomando en cuenta que entonces ese cristal se convierte como en un punto de contemplación y de apertura de visión hacia lo interno. Y bueno, quisiera también continuar hablando, pues, podríamos decir que son también técnicas de conocimiento, aunque no necesariamente son mancias. Quiero hablar, por ejemplo, del péndulo. El péndulo es muy interesante. Aquí voy a mostrar dos de los que yo tengo. El péndulo tiene una fuerza súper especial porque trabaja con movimiento, aunque también nos permite hacer una interpretación de lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, de verdad que esos movimientos tienen una enorme carga simbólica. Desde el esoterismo, el péndulo no es solamente un objeto, ¿verdad?, como esto, que hay algunos de metal, hay otros de cristales o de madera. No es un objeto que simplemente se suspende, ¿verdad?, desde un hilo o una cadena, sino que podríamos decir que es un traductor del mundo sutil, ¿verdad? Es un instrumento a través del cual la percepción interior, ¿verdad?, de la persona que está haciendo la lectura con péndulo, percibe, ¿verdad?, de la energía o de inclusive la intuición, ¿verdad?, que hacen posible ser vistas a través de un objeto visible, un objeto físico, ¿verdad? No, yo no estoy de acuerdo en decir que el péndulo piensa o que sabe o que se mueve según sus propios deseos, sino que hay una conexión con la mano que lo sostiene y más allá de la mano que lo sostiene, con la persona que lo sostiene. Hay una conexión que ya sea por vibración, ¿verdad?, o la energía que se va emanando cuando la persona hace una pregunta, esa energía o esa respuesta o esa conexión se manifiesta a través del objeto. Es muy interesante porque esto es parte de lo que se conoce como la radiestesia. Y la radiestesia es toda una, podríamos decir, una ciencia, ¿verdad?, que es fascinante porque está asociada a la percepción de vibraciones de los campos energéticos sutiles y también de las resonancias. Por ejemplo, también tenemos las varillas de radiestesia, que también están dentro de esta rama de información, en donde pareciera que es magia, pero en realidad no lo es. A través de las varillas están interpretando o están recibiendo la energía de la persona que la sostiene. No es que las varillas se mueven por sí solas y ¿verdad?, aquí hay algo mágico o algo así. En realidad no. De hecho, las varillas de radiestesia, por muchísimos años en el pasado, se usaron para conectar con campos electromagnéticos que indicaban la presencia de agua. Las personas se ayudaban
a búsqueda de agua subterránea. Inclusive yo tengo entendido que los arquitectos llevan un curso de radiestesia precisamente para en las construcciones poder detectar si donde va una columna, ¿verdad? Hay un campo electromagnético que vaya a hacer pues alguna complicación en lo subsiguiente con temas de energías, y entonces ellos también hacen su estudio, no sé si lo aplican, pero es parte del conocimiento y va muchísimo más allá de esa experiencia o de ese conocimiento, ¿verdad? De que las varillas se mueven solas, sino que además se van a traducir o traducen esa vibración, esa energía, ese movimiento, porque ellas tienen, bueno, ya haciendo lecturas, ¿verdad?, de las varillas, ellas se cruzan, se hablan, se inclinan, se abren, ¿verdad?, se inclinan, tiemblan, cambian de dirección, ¿verdad? Y esto dentro del mundo esotérico no se debe ver como un simple movimiento físico, que lo es, ¿verdad? Sino que se interpreta como una señal. Hay algo que nos está indicando la posición de las varillas. Entonces, realmente podríamos decir que las varillas generan también como esa conexión entre la sensibilidad del ser humano, que no se limita solamente a los 5 sentidos, a lo que podemos ver en el mundo visible, sino que van más allá a una percepción más fina y una capacidad de resonar aún con lo que no podemos ver. Y eso es lo que los hace fascinantes. Las varillas entonces no vamos a decir que son solamente herramientas, sino que son símbolos de la esperanza de que lo invisible puede volverse perceptible y que el misterio nos puede dar grandes señales. Y esto es de que el mundo no es solamente una superficie cerrada, sino que está compuesto de una trama de energías y significados que solo esperan ser leídos. Muy bien, y ahora ya para ir cerrando, todas las mancias nos van a llevar a la misma gran intuición, que es que la realidad, lo que conocemos como realidad, tiene más de una capa, y que el alma humana no solamente vive de hechos, sino también de símbolos, y que no solo necesitamos saber, también necesitamos comprender. No solo buscamos datos, sino que buscamos sentido. Entonces, yo creo que por eso las mancias nos han fascinado desde tiempos remotos, ¿verdad? Y nos siguen fascinando. Porque en el fondo, no solamente hablan del deseo de conocer el futuro, sino que hablan de un deseo mucho más profundo de sentir al universo más allá de lo que vemos, de que hay señales y que nosotros tenemos esa capacidad de percibir señales, y de creer que también lo que no vemos habla. Y bueno, recordar que el alma, cuando aprende a mirar desde otro modo, puede descubrir que el misterio también habla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Muchas gracias.